Regresamos hoy a nuestro estudio de esta corta pero estratégica epístola en el Nuevo Testamento que trata de un tema de tremenda vigencia en el día que vivimos como iglesia cristiana. No me refiero a esta iglesia solamente, sino que me refiero a la iglesia de Jesucristo, aquellos que genuinamente han sido convertidos, son redimidos de Dios, creyentes genuinos. El tema principal de esta epístola es el llamado a luchar por la fe cristiana y se encapsula en el versículo 3. Hemos estado cantando himnos que nos hablan de esa lucha, de ese combate que como creyentes sostenemos. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, me vi movido, dice Judas, tuve la necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe se refiere a la doctrina, el cuerpo de doctrina que fue dado una vez y para siempre, una vez y para siempre fue revelado a los apóstoles del Señor Jesucristo y por supuesto esa doctrina está registrada en la Escritura. No fue el resultado de ocurrencias humanas, no fue el resultado de algún impulso o genio humano que llevó a los autores bíblicos a escribir, sino que fue obra del Espíritu Santo en ellos. Nos dice Pedro en su segunda epístola, el capítulo 1, versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados o movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia fue dada, la revelación fue dada, no es algo que alguien descubrió y en un momento de inspiración propia o personal, un genio escribió algo que se le ocurrió a él, sino que fue movido por Dios para escribir lo que él le movía a escribir. La fe, la doctrina fue dada por Dios a través de estos hombres de Dios que la escribieron en este libro que llamamos la Biblia. Y nosotros, nos dice Judas, fuimos llamados a contender ardientemente por esa fe revelada. Noten que es un llamado a todo creyente, no es simplemente a los pastores o a los líderes de la iglesia, es un llamado a cada creyente en Cristo Jesús. Fuimos llamados a contender ardientemente por ese contenido doctrinal que fue dado una vez y para siempre, lo cual nos enseña que ya no hay más revelación, fue dado una vez y para siempre. No continuamos recibiendo revelación de Dios. Nos dice el apóstol, mejor dicho, Judas, que debemos contender por esa fe, por esa doctrina. ¿Qué es la lucha? ¿En qué consiste la lucha? Esta lucha es una lucha entre la mentira inspirada por Satanás y sus demonios y la verdad de Dios obviamente revelada en su palabra. Siempre ha sido así. Desde Génesis capítulo 3 la lucha es la misma. Satanás trata de distorsionar, negar la verdad de Dios. Y continúa. Es siempre difícil luchar por la fe. Cada generación de creyentes se han visto obligados a luchar por la fe. Hoy no es distinto. Hoy, como generación de creyentes genuinos en Cristo Jesús, tenemos esa misma lucha y tenemos también esa exhortación y ese llamado. Y como digo, es difícil luchar por la fe, pero aún más difícil es contender por la fe cuando la fe, está siendo atacada, minada desde adentro de la iglesia. Estos enemigos son falsos maestros que se hacen pasar por cristianos y representantes de Dios. Defender la fe en este tipo de contexto y situación requiere fortaleza espiritual y requiere
gran discernimiento. Y como hemos estado observando, la iglesia, tristemente la iglesia evangélica hoy en general, no posee mucho discernimiento. Es una iglesia infantil que se deja llevar fácilmente por corrientes y doctrinas que están de moda. Estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, es lo que diría Pablo. Y tristemente a la iglesia no le gusta escuchar mucho hoy la doctrina sana, esa fe, ese cuerpo de doctrina que fue entregada una vez y para siempre. Les encanta escuchar cositas fáciles, livianitas, sopitas, calditos, sermonitos para cristianitos. Estábamos hablando esta mañana que en algunos casos el programa Gracias a Vosotros se ha cerrado en algunas estaciones, se ha clausurado porque de alguna manera no les gusta a los que manejan tal estación muchas de las cosas que se enseñan. ¿Por qué? Porque es una dieta bastante pesada para algunos, molesta. Les cae como algo pesado en el estómago. Sin embargo, fuimos llamados a contender por esa fe. Y lo que tratamos de hacer a través de este púlpito no es dar nuestras propias ideas, ni expresar nuestras propias opiniones, sino justamente hacer lo que Judas nos llama a hacer, a contender ardientemente por la fe, el contenido doctrinal que fue dado a los apóstoles una vez y para siempre y que hoy se encuentra preservado en este libro que llamamos la Escritura, la Biblia. Por eso el eslogan de Gracias a Vosotros es, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Desatando la verdad de Dios, un versículo a la vez. Eso es lo que estamos tratando de hacer. No descubrir, sino desatar la verdad. Por supuesto, la tenemos que entender primero. Pero esta es una lucha entre la mentira del enemigo, del diablo, y la verdad de Dios. Como iglesia en general, la iglesia en general, no somos muy duchos en guardar la fe o defenderla hoy. Somos muy dados a abrazar a todo tipo a toda persona que se denomine cristiana. Y toleramos bajo la rúbrica de cristianos a todo tipo de grupo o individuos, por más aberrantes que sean sus doctrinas. Eso no debe ser así. Pablo, en contraste a esta actitud tolerante y moderna que hoy la iglesia sostiene o tiene, le escribe a Timoteo con estas palabras: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda, Timoteo, el buen depósito. ¿Qué depósito? El depósito de la verdad que fue encomendada a Timoteo. Pablo le recuerda a Timoteo lo que has oído de mí. ¿Se acuerdan? 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, el apóstol Timoteo, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo no solamente tenía la responsabilidad de guardar la fe, contender por la fe, sino pasarla a la próxima generación. Dice encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos en guerra contra las fuerzas del diablo. Es una guerra espiritual, es una lucha a muerte. Nuestra lucha primordialmente es una lucha contra las fuerzas del enemigo Satanás, quien está tratando de infiltrar mentiras a través de sus secuaces que él envía, y la verdad de Dios que, como ya dijimos, se encuentra en la Escritura. Y Judas nos dice que debemos contender por la verdad de Dios revelada en el Evangelio. Y en el versículo 4 ahora Judas nos introduce a estos falsos maestros, a estos apóstatas, a estos representantes de Satanás, que según el versículo 4 nos dice, se han infiltrado encubiertamente. Noten, estos son individuos que han entrado en secreto, se han metido en la iglesia sin que nadie lo note.
Y por supuesto, funcionan en su obra destructora, funcionan desde adentro. Fíjense el versículo 12 de esta misma epístola. Dice Judas, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son los ágapes? En las reuniones de celebración, de comunión cristiana que los creyentes tenían. Se meten en estas comidas, en estas cenas, en estas celebraciones, dice Judas, y comen impúdicamente con vosotros y se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas de aquí para allá. Pero noten lo que dice Judas. Se han metido y celebran con los creyentes como si fueran uno de ellos. Aparentemente no eran superficialmente muy notables. No venían disfrazados de diablos. No venían disfrazados de personas horribles, sino que aparentemente se veían como el resto de la gente. Y sin embargo, su intención era destructiva. Se meten entre la iglesia. Estos apóstatas han entrado por la puerta del costado, encubiertamente, a escondidas, con intenciones impías. Nos recuerda el apóstol Pablo que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Existen, y siempre han existido, enemigos de la fe cristiana que jamás se han identificado con la iglesia. Estos son fáciles de identificar, fáciles de reconocer, porque ni siquiera pretenden ser parte de la iglesia cristiana. Pero estos apóstatas, que Judas describe en esta epístola, llevan a cabo su funesta labor de destrucción dentro de la iglesia. Son lobos rapaces vestidos de ovejas. Ahí está el peligro. Son insurgentes. Y lo que sabemos acá es que se infiltraron sin ser notados, encubiertamente. Son difíciles de distinguir a menos que tengamos discernimiento. Y el apóstol Judas comienza a hablarnos de eso. Por supuesto, esta entrada de falsos maestros no es nuevo. Cristo ya había predicho la venida de falsos cristos, falsos maestros. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que iban a entrar. Juan advierte en sus epístolas que anticristos van a introducirse en la iglesia trayendo falsa doctrina acerca de Jesús. Pedro también advirtió lo mismo y Judas nos dice que ya están aquí. Están en medio nuestro. Ya han entrado. Y lo primero que aprendemos acerca de estos apóstoles es que se infiltran en las filas de los hijos de Dios y por supuesto tenemos que luchar en contra de ellos defendiendo la fe. Por eso, hermanos, es también una posición difícil de predicar la verdad y luchar, contender ardientemente con la fe, por la fe, cuando en general el ambiente evangélico hoy es uno de tolerancia y abrazar y amar a todo el mundo. Ese no es un mensaje del Nuevo Testamento. Nos dice Juan en su primera epístola, el capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No todo el que dice yo soy de Dios, yo soy cristiano, yo represento a Dios, represento a Cristo, está diciendo la verdad. Es difícil. Los apóstatas se meten encubiertamente y si somos una iglesia infantil y sin discernimiento vamos a ser afectados por esa falsa doctrina. Nuestro llamado a contender es justamente comparar lo que escuchamos con la palabra de Dios y si no se alinean, desenmascararlos y decir, eso es falso, tú eres un falso profeta. No hay que tener miedo de eso. No es lo más lindo. No, es que Jesús habla del amor y que Jesús ama. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Generación de víboras, hablando de los fariseos, sepulcros blanqueados, aquellos que son peores porque son tan hipócritas que llevan a otros al camino de perdición. Son hijos del diablo. Tenemos que desenmascarar a
a estas personas. Entonces, los apóstatas, en primer lugar, nos dice Judas, están presentes en medio nuestro. Se han introducido. En segundo lugar, vemos que Judas nos habla de la predicción de estos apóstatas. Su aparición ha sido predicha. Dice Judas que estos habían sido destinados, el versículo 4, destinados para esta condenación desde mucho antes estaban marcados. Progegramenoi es la palabra en griego que inmediatamente nos identificamos. Preprogramados para esta condenación. Ya viene de antes. Han sido marcados para este juicio. Son hijos de destrucción, son hijos de ira. Su fin ya ha sido establecido, van a ser condenados, ya han sido marcados para juicio. En el versículo 14, vamos a hablar en particular y específicamente de este versículo cuando lleguemos a él, pero nos dice que la aparición o la venida de estos falsos creyentes ya se profetizó. Dice en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, la séptima generación, diciendo, he aquí vino al Señor con sus santas decenas y millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Y noten, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Enoc, durante la época de los patriarcas, ya había profetizado el hecho de que el final y el juicio final de estos apóstatas venía en camino. El apóstol Pedro también habla de esto en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 3, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Noten, son hipócritas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ya viene de mucho. Y su perdición no se duerme. Y después ahí Pedro nos habla de 3 ilustraciones de cómo Dios no perdonó a los falsos. Porque Dios, si no perdonó a los ángeles que pecaron, en este caso ángeles caídos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. Estos impíos, apóstatas, van a sufrir el mismo juicio y castigo que Dios ya demostró sobre los impíos desde antaño. El veredicto fue establecido y predicho desde hace mucho. Isaías 8, 9 y 47 habla de esta condenación. Jeremías 5 profetiza lo mismo. Osea 7 nos habla del juicio de los impíos. Los profetas en general hablan del juicio venidero. Y acá Judas está exhortando a los hermanos en Cristo, a los verdaderos creyentes, contiendan por la fe y opónganse a estos apóstatas sabiendo que ellos ya han sido ordenados para condenación. Entonces Judas habla de, en primer lugar, la presencia de los apóstatas ya están aquí, están presentes. Habla de la predicción en el Antiguo Testamento de estos impíos. Y ahora, en tercer lugar, Judas nos va a ofrecer un perfil de un apóstata. Un perfil. ¿Qué los caracteriza? Bueno, y nos va a describir 3 aspectos de esa persona. Nos va a hablar de su carácter, de su conducta y de su credo. En primer lugar, veamos su carácter. Nos dice Judas que estos son hombres impíos. No conocen a Dios. La palabra impiedad es la palabra asebeias, que es falto de comunicación o sentido de reverencia a Dios. Estos apóstatas son hombres inicuos. Iniquidad es la traducción de esta palabra, asebeias.
sin ninguna reverencia por Dios, aunque por afuera se hacen pasar como hombres de Dios. Su carácter es uno de impiedad. Son impíos, como vimos en el versículo 15. Hombres impíos, obras impías, que han hecho impíamente, pecadores impíos, etc. Son impíos, sin Dios. Los primeros cristianos usaban esta palabra, asebeias, para referirse a un ateo o a un hereje. Nos dice que estos apóstatas no tienen ningún sentido de adoración ni sumisión a Dios. El versículo 18 nos dice que irán tras sus propias pasiones impías. Lo que les importa son ellos y su impiedad. Nada que ver con Dios. Y lo triste es que estos impíos están dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Están en las iglesias, están en las instituciones de educación teológica, están en institutos, en seminarios. Se dicen representantes de Cristo, hablan de Jesús, hablan del amor de Dios, hablan del amor de Jesús, mencionan la Biblia, pero son inicuos, son podridos por dentro. Literalmente son sepulcros blanqueados. Y por supuesto, si uno está podrido por dentro, ¿cuál va a ser su conducta? Si tu carácter es podrido, ¿cuál va a ser tu conducta? Armónica con tu carácter, obviamente. Nos dice Judas que la conducta de estos es justamente eso, impiedad. Y nos dice Judas que el versículo 4 al final, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Toman la gracia de Dios y la transforman en aselgia, alseguía, que en griego quiere decir sensualidad, lascivia, vicios desenfrenados. Obviamente la falsa espiritualidad, pretender ser religioso no puede restringir a la carne, ¿no es cierto? Por esa razón que estos impíos, aunque aparenten espiritualidad, son corruptos por dentro y obviamente lo demuestran por fuera también. Nos dice Colosenses 2:23 que la religión, simplemente la religión, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Ser religioso no va a decir que no nos indica nada en cuanto a cómo es uno por dentro. Gálatas 5:19 nos dice que las obras de la carne son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, ahí está, lascivia o sensualidad, aselguía. Esa es la palabra que distingue a los apóstatas. Todo lo que hay en una persona no regenerada es la carne y sus deseos, ese es el punto. No hay vida espiritual ya que no conocen a Dios. ¿De quién viene la vida espiritual? Una persona sin Dios es esclava de su pecado y de su carne. Por eso es que no debemos sorprendernos cuando vemos en las noticias que cientos, si no miles, de sacerdotes llamados líderes religiosos este año pasado fueron acusados de todo tipo de inmoralidad sexual, particularmente pedofilia, relaciones homosexuales con niños. ¿Por qué? Porque son religiosos, son por afuera servidores de Dios, pero por adentro son corruptos. Y demuestran su corrupción con obras impías. Estos hombres se hacen pasar por siervos de Dios, pero son siervos de sus propias pasiones y deseos carnales. No tienen control sobre su carne. El hecho de ponerse un hábito encima o un traje de líder religioso no va a cambiar lo que está dentro. ¿Es cierto? Son impíos. Rechazan la verdad de Dios, no conocen a Dios, pervierten la gracia de Dios y la transforman en una excusa para inmoralidad desenfrenada. Son esclavos de la carne y de sus apetitos. Entonces, el carácter de los apóstatas es impiedad. Su conducta, por lo tanto, es paralela con su carácter. Su conducta es licencia carnal. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Todo vale.
carne vale. Carnaval tiene esa raíz. Todo lo que la carne te pida, hazlo. ¿Qué acerca de su credo? Su carácter es podrido. Su conducta es podrida. ¿Qué acerca de su credo? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que dicen creer? Aquí Judas no nos dice específicamente su desviación teológica. No nos expresa específicamente qué tipo de doctrina torcida tenían, pero nos dice lo siguiente: niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos qué era su enseñanza torcida específica, pero sí sabemos que negaban a Cristo como soberano y Señor. La palabra soberano es la palabra despotés en griego, que quiere decir déspota, que simplemente se refiere a uno que gobierna. Y por supuesto la palabra Señor es kurios, que es el título de honor que se le otorgaba al Señor Jesucristo. Estos no respetaban a Jesús como Jehová, como Señor, como Salvador. Estos apóstatas no se someten a Dios, no se someten al Mesías, niegan el señorío de Cristo sobre sus vidas. Por esta razón, les es fácil pervertir la enseñanza de Cristo. Pervierten el Evangelio y lo transforman en licencia. Por supuesto, ningún apóstata puede decir, no ya yo, mas vive Cristo en mí, porque Cristo no está en ellos. Y estos individuos viven para sí, es todo. No conocen a Cristo, no aman a Cristo, enseñan doctrinas corruptas, son arrogantes, egoístas, enseñan sus propias ideas. Los apóstatas se oponen a Cristo y se oponen a la doctrina de Cristo. En resumen, los apóstatas son impíos de corazón, perversos de conducta y falsos en cuanto al Evangelio. Y recuerden que estos se encontraban en la iglesia. ¿Y saben qué? Se encuentran en la iglesia hoy. Pululan. Andan por ahí. Y son muchos. En Tito 1:16, Pablo describe este tipo de individuo con estas palabras: profesan conocer a Dios. Qué interesante, ¿no? Claro, si se van a meter en la iglesia tienen que profesar a Dios. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, dice Pablo, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué lenguaje fuerte, ¿no? Son religiosos, profesan representar a Dios, profesan conocer a Dios, tienen un aire de religiosidad, por eso son tan peligrosos. Pero son abominables, rebeldes, reprobados o incapaces de toda buena obra. Todo lo que hacen es podrido. Es por esta razón que Judas está preocupado. ¿Y saben qué? Nosotros debemos estar preocupados también. Nos estamos enfrentando con este tipo de individuos hoy en la iglesia a todo nivel. Satanás no descansa en su esfuerzo de plantar cizaña donde el Señor ha plantado trigo. Esa es su obra. La iglesia está siendo amenazada por falsa doctrina diseminada por falsos representantes de Cristo. A mí me preocupa mucho, me entristece y a veces hasta me enoja cuando veo a tantos en la iglesia y en las iglesias en Latinoamérica que están adoptando métodos y guías de ministerio que vienen de los Estados Unidos por hombres que piensan que su enfoque personal de crecimiento es la respuesta final para la iglesia hoy. ¡Qué arrogancia! Sus ideas, sus métodos, sus conceptos. Estas olas están cubriendo la iglesia evangélica y hoy son simplemente una moda. Es una moda que está arrasando y reemplazando lo primordial en la iglesia, que es la predicación simple, fiel y sana del Evangelio.
¿Qué evangelio? El evangelio que confronta al pecador y le llama al arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado y debemos evaluar toda práctica en la iglesia a la luz del Nuevo Testamento, no a la luz de un método nuevo o algún enfoque totalmente humano. Lo que se basa en ideas humanas va a fracasar en términos de resultados espirituales. Siempre va a ser así. Y tenemos que recordar que en el Nuevo Testamento el éxito nunca reside en los números, sino en la fidelidad a la palabra de Dios. Dios nos impresiona con iglesias súper enormes y congregaciones masivas. Dios no se impresiona con los números. Cristo tenía millares de discípulos que le seguían cuando Él les daba de comer, cuando Él hacía milagros. Pero cuando el Señor les dijo lo que significaba ser un discípulo de Cristo, muchos ya no le seguían, dice el capítulo 6 de Juan, versículo 66, y le abandonaron. Millares. Finalmente Él se vuelve a sus 12 y le pregunta, ¿queréis acaso vosotros iros también? Y Pedro, obviamente, movido por el Espíritu Santo, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ven, todos estos falsos maestros pueden prometer y decir y hablar y métodos y todo lo que sea, pero no tienen palabras de vida eterna. Tenemos que tener discernimiento, eso es clave. Y tristemente vivimos en un día donde no hay discernimiento. Yo recuerdo años atrás, digamos 20 años atrás, cuando uno decía la palabra evangélico y sabíamos a qué nos referíamos. Básicamente defendíamos las doctrinas fundamentales del evangelio, pero hoy la palabra evangélico es tan elástica que cualquiera entra bajo esa nomenclatura. ¿Dónde están los grandes maestros de la Biblia que existían hace 20 años atrás? Aquellos que pasaron a la presencia del Señor y quedan poquitos. Y tristemente las filas de los genuinos, aquellos que defienden la fe y contienden por la fe, son cada día más y más reducidas. Y uno comienza a ver a los costados y uno dice, ¿dónde están? Y lo miran a uno como si uno enseñara algo raro, como si uno fuera el sapo de otro pozo, cuando en realidad son ellos los que se han salido del pozo. Uno sigue fiel a enseñar y defender la fe y lo miran a uno como raro y como una persona sin amor porque no tolera y ama a todo el mundo. Cuando fui llamado a distinguir y defender la fe, no defender a todo el mundo. Entonces tenemos que tener discernimiento, tenemos que ver el carácter de los que proclaman el mensaje, tenemos que observar su conducta, debemos poner mucha atención, cuidadosa atención en su credo, qué es lo que creen. Y si lo que vemos no se alinea con la palabra de Dios, entonces somos llamados ¿a qué? A contender por la fe. Y ahí nos paramos. Ahí nos paramos. Y esa es la línea que debemos trazar. Ya que fuimos llamados justamente a eso, a contender. Existe otro componente en cuanto a los apóstatas que Judas subraya acá en los versículos del 5 al 7, nos ayudan a entender algo acerca de lo que les espera a estos individuos, observando juicios pasados de Dios sobre aquellos que no creyeron. El versículo 5 nos habla de apóstatas judíos, el versículo 6 nos habla de ángeles apóstatas o ángeles que abandonaron su afiliación o su fidelidad a Dios, y en el versículo 7 los apóstatas gentiles. Pedro, 2 Pedro 2, capítulo 2, también es un pasaje paralelo a Judas, los versículos 4 al 8, donde el apóstol Pedro menciona el juicio de Dios sobre ángeles
que se revelaron, el juicio de Dios sobre la gente en la época del diluvio y el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Judas menciona a dos de estos tres juicios. Menciona a los ángeles caídos, menciona a Sodoma y Gomorra y también menciona el juicio de Dios sobre los judíos. Noten el versículo 5. Los lectores de esta epístola sin duda estaban familiarizados con lo que Judas ahora les dice acerca del Antiguo Testamento, porque dice el versículo 5, mas quiero recordaros. Cuando alguien te dice, quiero recordarte, quiere decir que vos ya sabés algo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, ahí está, vosotros sabíais esto, que el Señor, Dios, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y aquí Judas se refiere al evento más celebrado en la nación judía. El evento de la liberación de Egipto. Ustedes recuerdan, esta liberación de la esclavitud que fue celebrada y continúa siendo celebrada hoy a través de los siglos, cuando la nación hebrea recuerda ese evento glorioso en la vida de Israel. Y Judas les recuerda a estos judíos que después de haber liberado a la nación, Dios trajo destrucción ¿sobre quiénes? Sobre los que no creyeron. Dios primero liberó al pueblo judío demostrando poder, ¿se acuerdan? En Egipto, trayendo plagas sobre los egipcios, protegiendo a su pueblo de estas plagas, destruyendo a los egipcios y preservando a los judíos, sacándolos finalmente de Egipto, los hizo pasar a través del mar, abrió las aguas del mar, pasaron, los soldados egipcios tratan de hacer lo mismo y son destruidos por esas aguas. El Señor los lleva a través del desierto, finalmente los trae a Kadesh Barnea, a ese punto antes de entrar a la tierra de Canaán. Y aquí se encuentran ellos, los hebreos, la nación. Nos dice Números 13 y 14, no vamos a leer, no tenemos tiempo, que el Señor o Moisés envía espías a la tierra y traen un reporte bastante impresionante. Nos dice que estos espías que entraron a Canaán reportan que esta tierra está poblada por ¿quién? Gigantes. Y nosotros somos como saltamontes, somos como cucarachas delante de ellos, nos van a aplastar. ¿Cómo es que vamos a entrar ahí? Nos van a hacer tortilla. Será imposible conquistar esa tierra. Qué poca fe. No confiaron en Dios después de haber visto con sus propios ojos y experimentado lo que Dios había hecho a través de esos milagros. El pueblo rechaza la idea de avanzar, lo cual trae juicio sobre ellos. Es uno de los momentos más tristes en la historia de la nación. En Números 14, el versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó, y noten, gritones, siempre los judíos, y dio voces, y el pueblo lloró, dice aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. ¡Qué absurda conclusión! Tal vez no debería ser muy rápido en juzgarlos, porque a menudo así somos también. Dios se demuestra una y otra vez en nuestra vida y llegamos a un momento, temblamos y gritamos como los discípulos, Señor, perecemos. Esta fue una reacción deplorable en la vida de Israel, falta de confianza en Dios. Después de haber experimentado esa liberación en Egipto fue realmente vergonzoso. Entonces Moisés y Aarón, dice el versículo 5, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. El versículo 19, Moisés ora por Israel. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo.
según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés dice, perdónalo, Señor. Y el versículo 20, Dios responde, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Ese es el juicio de Dios. Ok, los perdono, pero no van a entrar. No van a entrar. Y nos dice el versículo 29 que en el desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, esos son los que iban a caer. Exceptuando, obviamente, Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces sucedió exactamente lo que dice Judas. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ven? Una ilustración. Es una ilustración de lo que sucede con las personas que después de haber sido expuestas a Dios, después de haber sido expuestas a la verdad de Dios, el poder de Dios, deciden no creer. Juicio viene sobre ellos. Hebreos 3:7 se refiere a este juicio, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años vieron lo que Dios había hecho. A causa de lo que me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juicio de Dios contra los incrédulos. Y después agrega el autor de Hebreos, el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Había algunos en esta congregación a quienes el autor de Hebreos dirige su epístola, que habían conocido la verdad, habían entendido la verdad, estaban al borde de creer la verdad y abrazarla, pero no lo estaban haciendo. Se mantenían renuentes. El peligro era, como lo que sucedió a Israel, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben qué? Si uno juguetea con el pecado es engañoso y va a endurecer el corazón. Y si usted está diciendo, bueno, me voy a arrepentir mañana, el próximo domingo voy a poner mi fe en Cristo, y sigue jugueteando con esa posición, usted se está exponiendo al juicio de Dios igual que Israel lo hizo. El capítulo 4 repite la idea, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Gracias a Dios por eso. Pero si usted está al borde, está ahí jugueteando con la verdad del Evangelio, la verdad del cristianismo, me decido, no me decido, bueno, uno de estos días, ¿sabe qué? Usted se está exponiendo a un juicio tremendo porque usted ha sido expuesto a la verdad. Versículo 5 dice, otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Y Hebreos, el autor de Hebreos está usando esta ilustración del pueblo de Israel para enseñar que muchos vienen al cristianismo y aún se identifican con el cristianismo, pero no se comprometen con Cristo. Por eso entran a la iglesia, están ahí, disfrutan de las reuniones, disfrutan de los agapes, de las cenas, de los eventos de Navidad, de la cena internacional, todos felices y contentos. Somos parte de la iglesia esta, qué lindo. Pero si usted simplemente está haciendo eso, pero no se ha comprometido con Cristo, usted, si no lo hace pronto, se va a convertir en un apóstata que da la espalda a Cristo y se va de regreso de donde vino. Apostasía es caer del borde de la fe, tan cerca
tan cerquita de llegar a creer, pero no creer. El capítulo 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Un apóstata es un incrédulo de corazón. Judas entonces advierte a los apóstatas. Si alguien ha sido expuesto al Evangelio, tiene tremendos privilegios. Si alguien ha sido guiado hasta el borde del descanso de la salvación, pero no cree la verdad, lo que le espera es juicio. Judas nos habla de 3 ilustraciones. No tenemos tiempo de hablar de las demás. Nos va a hablar de ángeles caídos y nos va a hablar del juicio de Sodoma y Gomorra, que tiene que ver con el pecado de la inmoralidad homosexual, que es un tema muy, muy vigente hoy, de lo cual hablaremos la próxima semana. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Bueno, vimos que debemos esperar la presencia de los apóstatas en la iglesia. Vimos que estos entrarán a escondidas, se cubrirán de tal manera que no sean descubiertos, si es posible. Vimos algo de su retrato, su perfil. Su carácter es impiedad de corazón, su conducta es perversa y se oponen a Cristo en cuanto a su credo. También vimos que debemos tener discernimiento en cuanto a estos insurgentes espirituales. También vimos que les espera juicio y condenación. ¿Cómo contendemos con la fe? Bueno, ¿cómo nos protegemos en contra de estos apóstatas? En primer lugar, debemos conocer la Escritura, ser fiel a ella, conocer la fe, conocer el cuerpo doctrinal. En segundo lugar, debemos apoyar a siervos y maestros que fielmente proclaman la verdad de Dios y, como dice Hebreos, imitar su fe. En tercer lugar, ser testimonio de la verdad de Dios en nuestra vida, vivirla y proclamarla. En un sentido, somos como el pueblo que regresó del cautiverio babilónico. Ustedes recuerdan, regresó ahí con Nehemías, Esdras, y mientras estaban construyendo la muralla de protección de la ciudad, por un lado tenían herramientas de construcción, pero en la otra mano tenían ¿qué? La espada, porque estaban en una lucha continua contra los enemigos de Israel. Nosotros nos encontramos en una lucha continua contra los enemigos de la verdad de Dios. Por un lado edificamos con la verdad de Dios y en la verdad de Dios, pero por otro lado contendemos con la espada. Defendemos la fe. ¿Cuál fe? La fe de la verdad de Dios, revelada en su palabra, en su evangelio. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos conceda victoria continua en esta lucha. Y gracias a Dios que la victoria final de la guerra nuestra ya sabemos que ha sido garantizada. Dice el versículo 24 de esta última, de Judas, el versículo 24 de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. La victoria final está garantizada. Entre tanto, tenemos que luchar y contender. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, la cual nos instruye, nos redarguye, nos sacude, a veces nos destruye, por otro lado nos edifica, nos hace ver nuestras flaquezas, nos hace ver nuestras debilidades, nuestro pecado, nos mueve a arrepentimiento, nos mueve a confesión, nos anima, nos da paz, nos da gozo. Y te agradecemos por esa obra de tu Espíritu a través de tu palabra. Esa obra, Señor, que tú comenzaste, que no vas a dejar a medias, sino que vas a terminar hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como soldados de la fe, a contender ardientemente por esta fe, este cuerpo de doctrina, la fe del Evangelio de Jesucristo. Para eso, Señor, tenemos que conocer lo que la fe es. Ayúdanos, Señor, a estar arraigados en esta fe, en esta tu palabra, y defenderla con valor, por Cristo Jesús.
Amén.